Seguramente que todos conocemos casos, o tal vez nosotros seamos un caso de aquellos que, cuando el viento sopla en contra o cuando las posibilidades de vencer son desfavorables, nos vemos tentados a vender incluso nuestros principios y convicciones. El devocional de hoy nos muestra una historia de estas. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero invitarte esta mañana a que me acompañes a 1 capítulo 14, versículo 21. Dice: los hebreos que desde tiempo antes habían estado con los filisteos y que desde los alrededores habían subido con ellos al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Este capítulo 14 del primer libro de Samuel relata la extraordinaria hazaña de Jonatán, el cual subió contra los filisteos solamente acompañado por su paje de armas. Y el Señor premió su valentía con tan increíble victoria que movilizó a Saúl y a todas las tropas que estaban con él, que habían estado durante varios días paralizados por la indecisión. La iniciativa de este joven guerrero desencadenó una serie de sucesos, uno de los cuales detalla el texto de hoy. Algunos israelitas que se habían vendido al enemigo decidieron a última hora volver a unir sus fuerzas y sus vidas a las de sus compatriotas. La pregunta es, ¿qué hacían estos hombres colaborando con los filisteos? ¿Cómo podían haberse pasado a las filas de aquellos que constituían un tormento permanente para el pueblo de Dios? Para entender la razón de su decisión, necesitamos saber que Israel se encontraba en una situación bastante, primeramente, desesperada y desfavorable. Los filisteos, que tenían el monopolio en la fabricación de espadas, habían subido para batallar contra ellos. Entre los 600 hombres que acompañaban al desafortunado rey Saúl, había solamente 2 espadas, las cuales estaban en manos del rey y su hijo. ¿Cómo podían estos hacerle frente a un ejército fuertemente armado? Algunos de los hebreos, viendo que estaban perdidos, decidieron echar su suerte con los que seguramente iban a triunfar, los filisteos, aunque fuesen los enemigos de ellos mismos y de todo su pueblo. De ninguna manera ellos querían correr el riesgo de estar al lado de los perdedores. Esta decisión revela ese profundo deseo de algunas personas de formar parte siempre del grupo de los que triunfan en la vida. El éxito casi siempre viene de la mano del respeto y el reconocimiento de los que están a nuestro alrededor, y por haber crecido en un mundo caído, esto satisface el intenso anhelo de ser aceptados por los demás. El problema es que este deseo nos puede llevar a buscar la aprobación sin medir el precio que haya que pagar, aún hasta el punto de vender nuestra alma por un plato de lentejas. Hermanos, esta es una lección bastante interesante. Como creyentes, debemos estar en guardia contra ese vano deseo de agradar a los hombres, de agradar a los demás. En ocasiones, estamos tan desesperados porque nuestros proyectos prosperen, porque las cosas salgan como nosotros queremos. En el caso de un líder cristiano, por ejemplo, muchos se preocupan al extremo que su congregación crezca o que sus programas logren buena asistencia, que están dispuestos a echar mano a cualquier método a fin de alcanzar esas metas. Sin percatarnos, podemos comenzar a negociar nuestros principios y valores éticos, morales y espirituales, incluso de un ministerio aceptable ante los ojos de Dios. De hecho, al igual que los cobardes israelitas que se vendieron a los filisteos, nosotros también podemos llegar a cruzar a las filas del enemigo. Dependiendo del escenario, con el fin de alcanzar sus metas egoístas a toda costa, recurren a la deshonestidad, a la mentira, al engaño, a la trampa y a cualquier tipo de astucia con tal de lograr lo que se propuso en su pecaminoso corazón. Son muchos los casos de líderes cristianos que han vendido sus principios incorporando las técnicas, las filosofías y los métodos que aseguran el éxito en el mundo. De allí que muchos buenos siervos en algún momento finalmente se movieron más como gerentes que como siervos del Señor. Nosotros, sin embargo, hermanos, hemos sido llamados a estar firmes en los principios del reino. Como padres de familia, como esposos,
Como hermanos en Cristo o como líderes de congregación, nos aferramos a los principios y la voluntad de Jesucristo y no debemos claudicar, aun si pareciera que el enemigo nos tiene cercados. Las verdades de Dios nunca deben de ser negociables y Él respalda la vida de aquellos que se mantienen firmes, inclusive cuando la mayoría se haya vendido al enemigo. Aún así, seguimos siendo nosotros mayoría. Dice el salmista: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y quisiera cerrar con esta frase: el éxito con trampas o vendiendo los principios y valores nunca será éxito. Por tanto, sigamos firmes. Aunque el viento sople en contra o las probabilidades sean escasas, nunca le pongamos precio a nuestros principios y convicciones. Cristo siempre recompensará tu fidelidad. Así que, amado hermano, sigue adelante, comparte este mensaje y Dios te bendiga siempre.